Vamos a continuar con el módulo de valvulopatía. En este caso vamos a hablar de la insuficiencia mitral. En un primer momento en un primer video vamos a hablar sobre la insuficiencia mitral primaria. Eh, Ustedes saben muy bien que la insuficiencia mitral es la valvulopatía más prevalente en la población general. Se dice 1 de cada 10 personas tiene una insuficiencia mitral que es moderada o severa. Esto representa en los Estados Unidos a aproximadamente 4 millones de pacientes. Y la característica que tiene esta valvulopatía es que se dice que es una valvulopatía infratratada, es decir, la mitad de los pacientes están tratados y que si uno hila más fino, los pacientes que presentan insuficiencia mitral severa, que presentan síntomas, solamente la mitad se encuentra o ha tenido tratamiento quirúrgico. En las recientes guías de manejo y tratamiento de la insuficiencia mitral publicada este año, se estima o se establece diferentes pasos a seguir en cuanto al manejo de esta valvulopatía. En el primer término hay que identificarla a través de los síntomas y los signos, es decir, esto es parte del cardiólogo clínico, evaluar en qué contexto clínico sucede esta valvulopatía. Y después el siguiente paso es establecer o definir, generalmente como primer método diagnóstico, la ecocardiografía, cuál es la etiología o mecanismo, es decir, si es una valvulopatía primaria o si es una valvulopatía secundaria o es una combinada de estas dos. En segundo término, hay que estudiar la severidad que tiene esta valvulopatía. Ya vamos a ver los criterios que tiene para establecer si una insuficiencia mitral es leve, moderada o severa. El tratamiento a través del análisis multidisciplinario y el seguimiento de estos pacientes posteriormente. Vamos a hacer un repaso de lo que es la anatomía. Ustedes saben bien que la válvula mitral no es en sí una válvula, sino que es un aparato mitral y que está compuesto por las valvas o velos, que son dos: la valva anterior, que tiene una superficie mucho mayor que la valva posterior, se inserta en el perímetro del anillo, que está en relación con el trígono fibroso y con la fibrosa mitroaórtica, es un componente más fibrótico del anillo. En cambio, la valva posterior se inserta en un mayor perímetro dentro del anillo mitral, pero tiene menor superficie esta válvula, esta valva. Está en relación con la cara inferior e inferolateral del ventrículo izquierdo, es un componente más muscular y más dinámico. Esto en sístole tiene una disminución por las fuerzas de contracción, es un componente móvil, y que esta valva, a diferencia de la valva anterior, tiene festones o velos, tiene festones eh, que se enumeran P1, que es el festón lateral, P2, que es el festón medio, y P3, que es el festón medial. Y la valva anterior no presenta esos festones, pero los segmentos que están en contraposición con los festones anteriormente descritos tienen la misma denominación, A1, A2 y A3 respectivamente. También es importante decir que parte de lo que es el aparato de la válvula mitral lo componen los músculos papilares, el músculo póstero medial y el músculo anterolateral. De esos músculos papilares generalmente se desprenden cuerdas tendinosas que tienen la denominación de primer orden. Esas cuerdas de primer orden se adhieren a los bordes de la válvula mitral y la función que tienen estas cuerdas son evitar la eversión hacia la aurícula izquierda en sístole. Las cuerdas intermedias de segundo órdenes van a lo que es el cuerpo de la válvula mitral y previenen el prolapso del mismo, y las válvulas basales o cuerdas tendinosas basales, perdón, los de tercer orden son más largas, salen de la pared posterior del ventrículo izquierdo y se insertan en el anillo para tratar de mantener la geometría ventricular. Es importante resaltar que los músculos papilares, cada músculo papilar, dan cuerdas tendinosas hacia ambas valvas de la válvula mitral. Vamos al segundo paso de lo que es el contexto o la manera de seguimiento de estos pacientes, que es definir
cuál es la etiología o mecanismo de la insuficiencia, y en esto se resalta la clasificación más difundida, que es la clasificación de Campertier, que la clasificación lo denomina en tipo 1 aquellos pacientes que tienen o aquellas válvulas que tienen una normal incursión y que el mecanismo por el cual se produce la insuficiencia mitral es por dilatación del anillo. Esto puede ser por una dilatación debida a una dilatación ventricular o una dilatación auricular, que generalmente se produce en pacientes con fibrilación auricular, o puede ser por alteración estructural de la válvula, ya sea por perforación o un cleft mitral. El tipo 2 está dado por un movimiento excesivo de la válvula mitral en la sístole. Ese movimiento excesivo genera generalmente eh, alteración en lo que es la coaptación, y esto está dominado principalmente por la enfermedad degenerativa o prolapso de válvula mitral. Y el tipo 3 es aquel que se produce por un movimiento restrictivo, es decir, una restricción en el movimiento de cierre que hace que la válvula mitral en sístole no coapte adecuadamente, y que ya después vamos a ver en la otra clase que hay dos tipos de este tipo 3. Vayamos a entrar a lo que es el prolapso de la válvula mitral. ¿Por qué los que se producen? Se produce en forma histológica porque la pars fibrosa, que es la par interior de la valva, que generalmente es rica en colágeno, es invadida o aumenta su contenido en mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos tienen una debilidad en comparación con el colágeno e invaden la par fibrosa. A la par fibrosa de las valvas generalmente está rodeada por lo que se llama la pars esponjosa. Esa par esponjosa es mucho más rica en polisacáridos. Generalmente los mucopolisacáridos son de mala calidad, con lo cual hace que estas estructuras sean más débiles. Y estos cambios o invasión de mucopolisacáridos pueden alcanzar al anillo valvular, generando dilatación del mismo y calcificación, y también se pueden extender hacia las cuerdas tendinosas con la mayor posibilidad de la ruptura de la misma. Y esta enfermedad tiene un espectro que va de lo que es la deficiencia fibroelástica hasta la enfermedad de Barlow establecida. ¿Y cuáles son las características? La deficiencia fibroelástica, generalmente estamos en presencia de una válvula que es casi sana cuando uno la evalúa histológicamente o generalmente en la parte clínica a través de un ecocardiograma, y que lo que tiene es el compromiso de un solo segmento, generalmente del segmento P2 de la valva posterior, y que eso es lo que genera el proceso de insuficiencia mitral. No hay generalmente mayor engrosamiento, no hay dilatación anular, las cuerdas tendinosas no tienen apariencia de alteración, y no estamos generalmente asociados con calcificación. Cuando va aumentando o va avanzando la enfermedad o la expresión de la enfermedad, ya empieza a haber dilatación del anillo, compromiso del engrosamiento, compromiso de las cuerdas tendinosas y la afectación de más de un segmento, que es lo que se produce cuando estamos en presencia de la enfermedad de Barlow, en donde el tejido está absolutamente engrosado, con compromiso de ambas valvas, con engrosamiento y elongación del aparato subvalvular y con marcada calcificación asociada. Y acá lo que nosotros vemos es un transesofágico, en donde en este caso hay una deficiencia fibroelástica, que vemos que la valva no tiene mayor engrosamiento. Esto ya hay un poquito más de engrosamiento en la figura número C. Y abajo tenemos lo que es la enfermedad de Barlow, con marcado engrosamiento, ya sea de las valvas, de ambas valvas, de lo que es el aparato, la cuerda tendinosa del aparato subvalvular mitral, con gran dilatación del anillo y compromiso o prolapso de ambas valvas y multisegmento dentro de las valvas. Este es un paciente que tiene una enfermedad de Barlow. Fíjense cómo tiene un engrosamiento muy marcado, con compromiso de la valva anterior, y que tiene una insuficiencia mitral que tiene dos jets. Esos dos jets, uno es hacia la pared, hacia el septum interauricular, y otro tiene un jet central. Esto nos habla de un compromiso multisegmentario, y que este jet no aparece en todas las sístoles, no es una insuficiencia mitral severa, a pesar de que tiene
una dilatación del ventrículo izquierdo, y durante mucho tiempo se habló de que había una desproporción entre lo que es la dilatación del ventrículo izquierdo y el grado de insuficiencia que tenían los pacientes portadores de enfermedad de Barlow. Recientemente, ahora en octubre de este año, salió un artículo que evalúa lo que ellos denominan el volumen del prolapso. ¿Y qué es lo que es el volumen de prolapso? Es el volumen de sangre que se encuentra entre lo que es el anillo mitral, ya sea en 4 cámaras, en 2 cámaras o en 3 cámaras, y la las valvas, la válvula mitral en sístole. Este volumen, ellos lo denominaron el volumen del prolapso. ¿Y qué es lo que vieron cuando dividieron a los ventrículos de acuerdo a tercilos de mayor cantidad de volumen? A medida que aumentaba el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, aumentaba ese volumen del prolapso de la válvula. Y a su vez, aquellos pacientes que tenían una insuficiencia mitral medida simplemente por el volumen regurgitante mitral, cuanto más volumen del prolapso tenían, más dilatado tenían el ventrículo izquierdo. Y esto se explica por qué manera, porque cuando nosotros evaluamos en sístole, solamente evaluamos esto que está en rojo, que es el volumen regurgitante mitral hacia la aurícula izquierda. Todo este volumen nosotros no lo estamos midiendo. Y sin embargo, en la diástole, cuando se abre la válvula mitral, ese llenado se produce no solo a través del volumen regurgitante, sino también a través de ese volumen del prolapso valvular. Y estos autores vieron que 1 de cada 2 pacientes eran recatalogados de mayor severidad, básicamente de moderada a severa en cuanto a la insuficiencia mitral. Otro parámetro que hay que determinar es lo que se llama la disyucción del anillo mitral. ¿Qué es lo que es eso? Es la separación que hay entre el anillo mitral y el tejido muscular, generalmente de la pared inferolateral o inferior, pero también puede estar en la pared anterior. Y esto es una asociación que hay con los pacientes que tienen prolapso de válvula mitral, pero también se ve en aquellos pacientes que no tienen prolapso de válvula mitral y pueden tener lo que se llama la disyucción del anillo mitral. Mucho tiempo se pensó que este componente de disyucción del anillo podría estar relacionado con la presencia de arritmias ventriculares que generalmente acompaña este síndrome. Pero se vio en un estudio reciente que aquellos pacientes que tenían disyucción del anillo mitral y tenían prolapso, la tasa de enfermedad arrítmica ventricular era mucho menor que en aquellos pacientes que presentaban disyucción del anillo, pero que no presentaban prolapso de válvula mitral, en donde los eventos arrítmicos ventriculares eran mucho más frecuentes. Y de hecho, hay siempre un fantasma en cuanto a la asociación del prolapso de la válvula mitral y eventos de muerte súbita. Este es un estudio muy tradicional del grupo de la doctora Basso, en donde en un registro de 650 pacientes que presentaron muerte súbita cardíaca, el 7% de todas esas muertes súbitas fue debido a prolapso valvular mitral y el 13% de las mujeres, si tomamos en cuenta solamente las mujeres. Y en los pacientes que se tenían algún registro electrocardiográfico, se vio que en el 83% de estos pacientes tenían test negativa en la cara inferior y el total de los pacientes tenían bloqueo de rama derecha, que habían tenido muerte súbita. El compromiso de ambas valvas era muy frecuente, a diferencia de aquellos pacientes que no tenían muerte súbita. Y en el análisis histológico, la fibrosis de los músculos papilares o del tejido inferior fue muy frecuente. De estos trabajos se empezó a hablar de la gran asociación que puede haber entre muerte súbita y prolapso de válvula mitral. De hecho, en un estudio reciente que involucra gente de Harvard y gente de Houston, ellos vieron que si dividían los pacientes que tenían insuficiencia mitral primaria, aquellos que tenían prolapso y aquellos que se debían a causas de no prolapso, la incidencia de fibrosis era mucho más frecuente en aquellos pacientes que presentaban prolapso. Y este grupo vio que
los pacientes que tenían eventos arrítmicos estaban más relacionados con pacientes que presentaban fibrosis en la resonancia magnética nuclear, y que fue el único predictor de eventos la presencia de fibrosis. Pero es que de notar que en este estudio fue solamente 9 pacientes fueron los que tuvieron eventos arrítmicos mayores, de los cuales 6 tuvieron fibrosis y 3 no. Es un número muy bajo como para determinar algún tipo de evidencia con peso. De hecho, el grupo de la doctora Pradella, un año atrás, en el 2019, ellos relacionaron la presencia de fibrosis con, trataron de evaluar si había algún tipo de relación entre la presencia de fibrosis en la resonancia magnética con el grado de insuficiencia y con la presencia de arritmia ventricular compleja. Y ellos no encontraron asociación entre la presencia de fibrosis y la severidad de la insuficiencia mitral o la presencia de arritmia ventricular compleja. Y esto les dejo, si ustedes quieren, esta es una editorial muy, muy certera del doctor Pedro Graziani en la Sociedad Interamericana de Cardiología, y en cuya cuestiones, para dejar algún tipo de resumen, es que la información que hay entre la asociación de muerte súbita y prolapso de válvula mitral es contradictorio y es antagónico, que si nosotros estamos enfrente de un paciente que tiene un síndrome de prolapso de válvula mitral con expresión de agresión degenerativa, básicamente la enfermedad de Barlow, y que tienen episodios de TB o de extrasístoles ventriculares frecuentes, y si estamos sobre todo con un paciente que tiene bloqueo de rama derecha, esos pacientes sí hay que seguirlo. Hay que evaluar todos aquellos pacientes que tienen comportamientos familiares para ver cuál es la posibilidad de estar asociado a algún otro tipo de alteración genética, y por supuesto no existe ningún tipo de evidencia en el tratamiento, ya sea con medicina, tratamiento médico, perdón, o la prevención primaria a través de implante de desfibrilador en pacientes con prolapso de válvula mitral. Cuestiones para tener en cuenta: ¿cuáles son las denominaciones? Bueno, denominación de válvula billowing es aquella situación en donde hay un prolapso del cuerpo de las válvulas mitrales con punto de coaptación por debajo del anillo mitral. El prolapso es cuando hay una falta de esa coaptación, cuando los puntos de coaptación están por encima del anillo mitral. Y la válvula mitral Fley es aquella que se produce una eversión durante la sístole en la aurícula izquierda. Y otra de las cosas importantes para resaltar es que el anillo mitral no es un anillo plano, sino que tiene la forma de silla de montar, con puntos que están más basal y puntos que están más superior con respecto al anillo mitral. Nosotros, cuando evaluamos el anillo mitral en el eje largo paraesternal izquierdo en la ecocardiografía, vemos 2 puntos. Estos 2 puntos son los puntos más superiores. En cambio, cuando lo analizamos en 4 cámaras, estos son los puntos más basales o más inferiores del anillo. Por lo cual, el prolapso de la valva posterior, cuando nosotros lo vemos en uno de estos 2 cortes paraesternal largo o 4 cámaras, es patológico. Ahora, el prolapso de la valva anterior solo es anormal en el eje paraesternal izquierdo. Cuando lo vemos en el 4 cámaras es normal porque todavía no estamos viendo parte del anillo que es más superior, y sí lo vemos en el eje largo paraesternal. Por lo cual, esto que nosotros vemos solamente de la valva anterior en el 4 cámaras es normal si no lo vemos en el paraesternal izquierdo. Y nosotros tenemos la posibilidad, a través del ecocardiograma transesofágico, en las diferentes vistas que nos brinda y la manuabilidad que nos brinda el transesofágico, determinar cuál es el o los segmentos que prolapsan en la aurícula izquierda. Siguiendo los pasos, nosotros tenemos que determinar que esta alteración de prolapso de la válvula mitral, qué grado de insuficiencia mitral produce. Y tenemos varios puntos para analizar. Primero, ver la morfología de la valva. Nosotros, si tenemos una válvula Fley, es muy probable que sea una insuficiencia mitral severa. Cuando tenemos una gran
una gran dispersión en el punto de coaptación, es decir, cuando no hay punto de coaptación entre las valvas, generalmente estamos en presencia de una insuficiencia mitral severa. Cuando tenemos un gran jet regurgitante en el color, cuando en el Doppler continuo tenemos una señal bien intensa, comparable con el flujo anterógrado, estamos en presencia de una insuficiencia mitral severa. Cuando tenemos lo que es el fenómeno de Pisa o área de convergencia que tiene un determinado monto, que ya lo vamos a ver cuál es, también uno hace pensar en lo que es la insuficiencia sea severa. La vena contracta, que es la zona más delgada después del orificio regurgitante, cuando es más de 7 es severa, cuando es menos de 3 es leve. Cuando hay flujo retrógrado o reverso a nivel de las venas pulmonares, cuando tenemos un flujo anterógrado con mayor velocidad, más de 1.5, no estaba hablando de una insuficiencia mitral severa. Cuando las integrales de velocidades que pasan a través de la válvula mitral o que pasan a través de la válvula aórtica están desproporcionadamente altas a favor de las velocidades a nivel de la mitral, y la cuantificación a través de lo que es el orificio regurgitante efectivo, el volumen regurgitante y la fracción regurgitante. También no, de acuerdo a los puntos de corte que ya lo vamos a ver, nos van a hablar de la insuficiencia puede ser severa, moderada o leve. En este caso, esta es la guía del año 2010 en cuanto a la cuantificación de las insuficiencias valvulares, y acá lo que ustedes ven acá, que el orificio regurgitante efectivo se considera severo cuando es más de 40 o 0,40 centímetros cuadrados, y en las secundarias o funcionales cuando es más de 0,20 centímetros cuadrados. Esto cambió, ya se toma como severo para las dos, para primaria y secundaria, como más de 0,40 centímetros cuadrados, y esto tiene mucha importancia porque ya vamos a ver en la próxima clase de insuficiencia mitral funcional con respecto a lo que tenga que ver con el tratamiento con mitral clip. Entonces, estas guías nuevas del manejo de insuficiencia mitral y diagnóstico de insuficiencia mitral salida este año, nos hace otro algoritmo para determinar la severidad de la insuficiencia. Si nosotros pensamos que puedan tener criterios para leve, es decir, que tenga un jet pequeño, angosto, que tenga una vena contracta de menos de 0,3 centímetros, que tenga un PISA o que tenga un PISA menos de 3 centímetros a un nivel de medición del límite de Nyquist de 30 a 40 centímetros por segundo, o que no tenga fenómenos de PISA, que la onda A del flujo transmitral sea mayor que la onda E del flujo transmitral, que no sea una señal intensa en el Doppler continuo y que tenga un ventrículo y una aurícula de tamaños normales. Si nosotros tenemos 4 de esos criterios, pensamos que es una insuficiencia mitral leve. Ahora, si tenemos una válvula mitral flail, que la vena contracta más de 0,7 centímetros, si tiene un radio del PISA de más de 1 centímetro, medida a nivel de Nyquist de entre 30 y 40 centímetros por segundo, un gran jet central que ocupa más del 50% de la aurícula izquierda, que tiene flujo reverso en las venas pulmonares y que hay una marcada dilatación del ventrículo izquierdo con función sistólica normal. Si nosotros tenemos más de 4 o más de estos criterios que yo le enumeré, estamos en presencia de una insuficiencia mitral severa. Ahora, si estos casos son 2 o 3 criterios no alcanzan a tener, nosotros deberíamos recurrir a la cuantificación de la valvulopatía a través de diferentes métodos que podemos hacer para determinar si es una insuficiencia moderada, si es una insuficiencia leve o si es una insuficiencia severa. En muchos casos hay circunstancias en donde no podemos, a través de la ecocardiografía, determinar cuál es el grado de severidad, y en eso podría tener un rol la resonancia magnética. La resonancia magnética, tenemos la posibilidad de hacer cortes desde la base hacia la punta del ventrículo, barriéndolo. Eso uno puede después, con esos cortes de base a punta, medir su volumen en diástole, medir su volumen en sístole, sin ningún tipo de asunción geométrica, y sacar el volumen sistólico. Entonces, ¿qué es lo que también nos puede brindar la resonancia magnética? Es la posibilidad de medir los flujos
que pasan a través de la válvula aórtica con la secuencia llamada de contraste de fase. Eso nos permite estimar cuál es el flujo que pasa a través de la válvula aórtica. En este caso, no importa, también nos permite determinar el grado de insuficiencia aórtica que pueda llegar a tener un paciente. Pero lo normal sería de que los pacientes que uno estima a través del método volumétrico sea igual el volumen sistólico al que uno estima a través del contraste de fase en la válvula aórtica. Ya sea esto en la válvula en el lado izquierdo, en el lado derecho lo mismo. Cuando uno saca el volumen sistólico del ventrículo derecho a través de volumetría, tiene que ser el mismo que el que mide en la arteria pulmonar. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia mitral? Nosotros tenemos que en la insuficiencia mitral, en el método volumétrico, nos dice qué volumen hay de fin de diástole y qué volumen hay en el fin de sístole, y la diferencia es el volumen sistólico, pero no nos dice hacia dónde se va ese volumen en la sístole. Y si nosotros tenemos a través de lo que es la volumetría con el método Simpson 128 mililitros, como es este ejemplo, y medimos el volumen que pasa a través de la válvula aórtica por los métodos de contraste de fase, y este es 83, la diferencia de estos dos volúmenes es el volumen que regurgitó hacia la aurícula izquierda, o sea, el volumen regurgitante. Y si sacamos el porcentaje de ese volumen regurgitante con respecto al volumen total, podemos sacar lo que se llama la fracción regurgitante. Entonces, ¿cómo es el seguimiento de estos pacientes una vez que fuimos determinando el grado de severidad y establecer que el mecanismo es primario de la insuficiencia? Si nosotros tenemos una insuficiencia mitral severa por los diferentes métodos y parámetros, si el paciente está sintomático y tiene una fracción de eyección de más del 30%, es una indicación clase 1 de cirugía. En cambio, si la fracción de eyección es menos del 30%, el nivel de indicación es 2B, ya no es tan establecido. En cambio, si nosotros estamos en presencia de una insuficiencia mitral severa, el paciente está asintomático, tenemos que ver si el paciente tiene una fracción de eyección menos de 60, pero más de 30%, o si tiene un diámetro de fin de sístole más de 40 milímetros, es una indicación clase 1 de tratar esa valvulopatía. En cambio, aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección más del 60%, que el diámetro de fin de sístole no está por encima de 40, el nivel de indicación de la válvula, y también si se asocia a nuevo comienzo de fibrilación auricular o una presión sistólica más de 50 milímetros de mercurio en reposo, uno ya la idea de reemplazar esta válvula tendría que estar asociada con el riesgo quirúrgico del paciente y sobre todo la factibilidad de reparar esa válvula y no reemplazarla. En ese caso, si esto es factible, el nivel de indicación es un nivel de indicación 2A. Y esto es muy importante para terminar, que las guías hoy en día dicen que si el paciente tiene una alta factibilidad de poder reparar esa válvula, básicamente si tenemos en presencia de un prolapso que compromete solamente el segmento P2 de la válvula mitral, no debería reemplazarse esa válvula.